Quiero que abra su Biblia ahí en Hebreos capítulo 12. Dios bendiga a todos los que nos ven por YouTube. Es un placer poder llegar hasta sus hogares, poder estar ahí en cualquier rincón de este planeta. Los bendecimos desde acá, desde la República Argentina. Y si usted anda por acá, lo invitamos aquí a nuestra congregación para que se pueda gozar delante del Señor. Amén. Es lindo saber, hermano, que los cambios que uno produce en la vida traen cambios. Y quiero hablarle acerca de los cambios que traen cambios. Yo creo firmemente que desde el momento que nosotros provocamos un cambio, automáticamente las cosas que están alrededor nuestra cambian. Lo impresionante es que los cambios son necesarios para evolucionar, para crecer. Si no hay un cambio de las cosas o de nuestras cosas, difícilmente vamos a evolucionar o crecer, porque vamos a vivir en un círculo. Incluso nosotros vemos los cambios en la ciencia, en la tecnología, en lo político, en la medicina. Si usted nota, todo eso ha venido cambiando. Esto nos muestra que las cosas en el planeta están cambiando. ¿Por qué? Porque el Señor dijo proféticamente por boca de Daniel que la ciencia aumentaría. Y el hecho está que sí, la ciencia ha aumentado. O sea que sí ha cumplido la palabra profética, y eso ha producido un cambio incluso de mentalidad hasta en los niños. ¿Cuántos de nosotros hace unos, póngale unos 25 años atrás, no muy lejano, ni teléfono podía tener uno o no? ¿Se acuerdan? Y comprar un teléfono era carísimo, hermano, más en Argentina. Y no sé si se acuerda usted, $1,000 valía poner un teléfono de línea. Hoy, hermano, mire, cualquiera tiene teléfono. Incluso nosotros nos quedamos hasta en el tiempo, porque nuestros hijos ya manejan mejor los teléfonos que nosotros. Increíble, nunca habíamos tenido esa posibilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. Quiere decir que el cristiano, dentro de la vida de Dios, debe de ir provocando también eso. Porque Dios en todas las épocas, y esto es muy importante entenderlo, en todas las épocas ha tenido relevos, ha habido avivamientos que han producido un cambio para no quedarse en el tiempo, sino que a medida que nos movemos en el tiempo, los cristianos de ese tiempo tienen que moverse a la luz de ese tiempo. Es decir, si el Señor dijo que la ciencia aumentaría, el conocimiento aumentaría, implicaba que el cristiano que iba a vivir en ese tiempo iba a ser también un cristiano también inteligente, sabio. ¿Para qué? Para afrontar la sociedad en la cual vive, porque es una sociedad que, hermano, ha pensado o se maneja de esta manera, de querer decir que la Biblia incluso ya pasó de moda, cuando en realidad la Biblia sigue vigente todo el tiempo, hermano. Y aquellos que podemos explicarla un poco más, sabemos que es un deleite saber y una bendición en gran manera que la palabra se cumpla ante nuestros propios ojos. Y no hay cosa más extraordinaria que vivir en un tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y por eso usted y yo tenemos que evolucionar, crecer, no quedarnos en el tiempo. Saber que Dios nos está invitando a nosotros y nos invita porque tenemos el privilegio que muchos profetas no tuvieron. Dice que ellos indagaban queriendo conocer los tiempos que indicaban las Escrituras, para quién iban a hacer estas maravillas de la gracia de Dios. Y nosotros hoy le estamos disfrutando. Entonces, la palabra profética se cumple. Esto quiere decir que en la temática de Dios, Él espera que sus hijos cambien y estén provocando cambios cada día. ¿Por qué le digo esto? Porque el cambio es el deseo del corazón del hombre de cambiar lo que le rodea.
Vio que el hombre por eso está innovando siempre, porque el deseo de él es que hayan cambios en el ámbito natural mucho mejores. Así de igual manera dentro de nuestra vida, dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia, dentro del conglomerado donde nos movemos, debe de ver eso. Mire, no podemos negar que el mundo está viviendo eso constantemente porque está profetizado. Y como está profetizado, Dios va a llevar su palabra hasta el final, para que aquellos que conocemos la Escritura podamos ver que nuestro Dios es fiel a su palabra. Lo tremendo es que los cambios positivos traen grandes resultados y beneficios a nuestra vida, y por eso debemos de buscarlos. Por ejemplo, el arrepentimiento, en primer lugar, en nuestra vida trajo un poderoso cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque arrepentimiento, como ya es sabido, significa cambio de mente, significa cambio de proceder. Quiere decir que lo primero que provocó Dios cuando nos encontró a nosotros y cuando nosotros le recibimos a Él aquí en la tierra, fue exclusivamente provocar un arrepentimiento a nosotros, que eso produjo un cambio de mente. Que a medida que fuimos nosotros creciendo, evolucionando, caminando en el Evangelio, nos dimos cuenta que se había producido un cambio maravilloso en nuestra vida. Quizás cuando la persona se convierte al principio, en el primer momento, quizás no lo mira ese cambio. Pero a medida que va evolucionando, va caminando, va leyendo, va orando, cosas que no hacía en el mundo, se va dando cuenta que hay cosas que se provocan lindas y maravillosas y uno empieza a ver la mano de Dios. O cuando Dios va hablándole a uno y uno está sintiendo que Dios le está hablando, eso es algo maravilloso, hermano, son experiencias. Por eso, si alguien ha pecado y quiere buscar su arrepentimiento, y eso es una realidad, lo consigue por misericordia de Dios, ¿sí o no? Sí. Si alguien busca y se arrepiente realmente, hermano, lo consigue, y Dios en su misericordia lo levanta, lo restaura, le restituye todo. Lo impresionante es que hay una historia que yo le quiero contar a usted, una historia bíblica que quiero que la examinemos. ¿Por qué? Porque encierra un misterio, encierra una interrogación sorprendente de una persona que buscaba el arrepentimiento, pero no lo consiguió. Y yo quiero que platiquemos de eso, porque una persona que buscó el arrepentimiento no lo consigue ante el Señor. Pero quiero que lo veamos para entenderlo. Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 17, dice así: mirad bien, 12:15, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Ese debe ser nuestro objetivo como ministros. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultad y por ella muchos sean contaminados. Versículo 16. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aunque después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Oiga, pues no halló ocasión, y esto llama la atención, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Oiga eso, por favor. Nota esto. Aquí surge una pregunta. ¿Cómo es posible que este hombre no halló la oportunidad de arrepentirse? Y dice que la buscó con lágrimas. Mire, hermano, qué impresionante está esto acá. Entonces,
¿Qué sucedió aquí? Mire, aquí debe de haber una verdad del por qué no encontró ese perdón Esaú. Aquí debe de haber algo encerrado que nos va a ayudar a nosotros a ver la realidad de por qué muchas personas no encuentran el arrepentimiento o no hallan el arrepentimiento, aunque lloren, aunque griten, zapateen. Examinemos. Pero quiero que veamos la Biblia. Hay una Biblia que se llama Septuaginta y la otra la Cantera Iglesias, que ahí encontramos la respuesta. Estas versiones, después usted las busca. Hoy es más fácil buscar en internet y usted va y ahí encuentra cabal. Y si no, el que las tiene, bueno, puede comprobarlo. Pero la Septuaginta y la Cantera Iglesias dice así el versículo 17, oiga bien: después de ser desechado, está hablando de Esaú, no pudo cambiar los sentimientos de su padre, por más que lo solicitara con lágrimas. ¿Oyó? Si usted nota, aquí está la respuesta del por qué no halló la ocasión de su arrepentimiento. ¿Por qué pasó eso? Porque lo que quería Esaú era que cambiaran los sentimientos de su padre sin cambiar él. Él quería cambiar los sentimientos de su papá, pero su papá ya había, hermano, soltado la bendición. Pero él no quería realmente cambiar en sí. Lo triste es que hay mucha gente que quiere que los que tienen alrededor cambien, pero ellos no cambian. Y ahí está el punto, hermano. Y esto es lo que le pasaba a Esaú. Mire, y esto es como la esposa y el esposo, ¿verdad? Es mutuo. A veces nos perdemos grandes bendiciones dentro del hogar porque uno dice: si ella no cambia, yo no cambio. Y la otra dice: si él no cambia, tampoco yo cambio. No sé si le ha pasado. A veces nos ponemos en ese plano y mejor nos agarramos del pelo, hermano. Bueno, conmigo no, por eso no tengo problema. Bueno, volviendo a Esaú. Esaú no halló su arrepentimiento porque él quería que su papá cambiara sin cambiar él. Él quería que papá hiciera un cambio, pero él no se le miraba por ningún lado. Mire, así hay muchos cristianos. Ellos quieren bendiciones, pero no cambian ellos. Hay gente que quiere muchas bendiciones de Dios, pero Dios a veces está pidiendo cosas pequeñas que hagamos, pero no las hacemos. Quieren enormes bendiciones, que Dios les ayude, que Dios haga esto, que Dios haga lo otro. Sin embargo, no hay un cambio de parte de ellos o una actitud diferente hacia Dios. Por lo tanto, a veces viene frustración porque no vemos eso que anhelamos, eso que deseamos o ese cambio que queremos. Y decimos: pero ¿por qué no sucede eso? Pero es porque no hemos cambiado. Lo tremendo es que nosotros... de nosotros depende si evolucionamos o involucionamos. La oportunidad está. Y lógicamente la evolución en nuestra vida viene a medida que el cristiano se entrega al Señor. Ahí es donde viene la evolución. Y yo estoy seguro que a usted le ha pasado también como a mí. Mientras más hemos leído la palabra, mientras más hemos buscado al Señor, mientras más hemos esperado en Él y hemos usado la herramienta poderosa de la oración, nosotros hemos encontrado respuestas grandes en el Señor. Respuestas maravillosas. Y yo creo que la oración dirigida con fe hacia el Señor es algo extraordinario. Yo lo he podido experimentar muchas veces. Lo tremendo es que de nosotros depende. Por ejemplo, si Dios hizo un Lucifer perfecto, ¿verdad? Y que sí lo hizo, pero él quiso involucionar cayendo y desobedeciendo. El Señor quería que ese ser, hermano, fuera algo extraordinario en todo el universo. Pero él, en vez de evolucionar, involucionó.
También esto le pasó a Adán y al hombre. Fíjese que, mire qué versículo más tremendo este que está en el Salmo 82, versículos 6 y 7, que dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. Mire, sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Esto quiere decir, en otras palabras, porque ustedes involucionaron, les pasó eso. Yo quería hacerlos mucho más. Yo quería que ustedes siguieran de esa misma forma, porque Adán, hermano, si lo vemos, Adán era un Dios con D minúscula, pero lo era. Y aquí dice: vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis, porque ustedes mismos involucionaron por el pecado. Hermano, ese es el problema de muchos cristianos. Se conforman a vivir una vida mediocre espiritualmente en el siglo que les toca vivir. Y Dios no quiere que vivamos en este siglo mediocremente. Él quiere que nos desarrollemos. Él quiere que provoquemos cambios. Él quiere que nos paremos unos minutos y examinemos nuestra vida para provocar los cambios que van a producir bendición a nuestras familias, a nuestros hijos, a los que tenemos alrededor nuestro. Por eso es que la propuesta del Señor siempre ha sido Romanos 12. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, oiga, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora, a mí me gusta más la Biblia Dios habla hoy, porque, la Biblia Dios llega al hombre, porque dice: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Porque si no cambia tu manera de pensar, jamás cambiará tu manera de vivir, y no podrás verificar cuál es lo bueno, aceptable y perfecto. Quiere decir que la propuesta de cambio está de parte del Señor para nuestra vida. Y eso es tremendo, porque a medida que uno provoca cambios, por muy pequeños que sean, chicos, uno ve los cambios alrededor de uno. Lo bueno entonces es que si cambiamos, lo demás cambia. Eso téngalo pero por seguro. Por eso, al que le cambian el corazón, le cambian todas las cosas alrededor de él. No sé si se recuerda usted cuando se convirtió. Todo lo empezó a ver diferente. Como le dije, quizás al principio no lo sintió de una manera sobrenatural, pero a medida que usted fue evolucionando, se empezó a dar cuenta que las cosas ya eran diferentes. Hasta cuando se miraba en el espejo, uno dice: qué raro es. Ya empieza uno a sentirse de otra manera, ya empieza a verse la realidad. Incluso, mire, los cambios hasta en los climas ya no nos afecta mucho. Porque yo veo siempre, hermano, a mucha gente que si hay mucha calor, hoy venía escuchando a alguien, encendí la radio y de repente dijo: ¡ala, qué día tan malo! Y no hay ningún día malo. Todos los días deben de ser buenos, porque Dios en su voluntad los ha hecho de esa manera. Aparte, hermano, si nosotros somos agradecidos, en todo vamos a tener salud mental. Porque usted sabe que el agradecimiento, o las personas que son agradecidas, son las personas más felices, porque agradecen a Dios en todo. ¿Me explico? Por eso dice: dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Esas personas gozan de felicidad. Entonces, a nosotros no nos debería de afectar ningún día, sino dar gracias a Dios por ese día. Qué bueno que llovió hoy. O qué bueno, qué calor más tremendo. Pero hay gente que, si viene el calor, qué calor tan horrible. Ay, usted, Dios mío, ahí mira en el colectivo usted, en la calle, ay, qué horrible día, qué calor. Si viene la lluvia, ay, qué horrible cómo llueve, qué feo, qué oscuro el día usted. Si caen hojas, qué bárbaro. O sea, nunca están satisfechos.
Nunca tienen una satisfacción, nunca están agradecidos, por lo tanto se envejecen más rápido, se mueren más rápido, se van más rápido de la tierra, porque no tienen agradecimiento. Y todo día trae su propio afán. ¿Me explico? Entonces debemos de entender y comprender que hasta en los climas no nos va a afectar. Entonces la llave para cambiar a papá, Abraham, era que Esaú cambiara. Se lo aseguro que si Esaú hubiera cambiado, es capaz que papá Abraham hubiera cambiado una bendición para él. Mire, si Esaú hubiera cambiado, de seguro Abraham lo hubiera hecho. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces incluso tenemos un concepto errado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice así en su palabra, allá en Malaquías, escúcheme, en el capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Notó? También dice Santiago 1:17, en el último pedacito, dice: con el cual, hablando de Dios, no hay cambio ni sombra de variación. Esto es tremendo cuando uno lo mira en seco, cuando uno lo mira bajo la palabra, cuando uno lo mira solo como logos y no como rema. Mire, este era el conflicto que tenía Job. Job decía: aunque yo tenga buenos argumentos, no voy a hacer que Dios cambie. ¿Oyó? Aunque tenga buenos argumentos, decía Job, no voy a hacer que Dios cambie. Y más decía, y esto es muy importante que lo veamos, Job capítulo 23. Mire cómo decía, para que vaya comprendiendo esto de cómo es Dios cuando lo empezamos a conocer como Padre. Esto es impresionante. Oiga esto, por favor, y vamos a sacar una lección muy importante. Job 23, del 13 al 15. Dice, hablando Job de Dios: pero Él es único, ¿y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace, porque Él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay en Él. Por tanto, me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de Él. Wow, oiga, qué concepto. ¿Oyó? Job tenía una falsa opinión de Dios. ¿Por qué? Porque a la altura de este capítulo no lo conocía realmente Job al Padre. No lo conocía a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque en el último capítulo, se lo voy a leer, capítulo 42, versículos 5 y 6, dice: he sabido de ti, dice Job a Dios, solo de a oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. Versículo 10: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. ¿Oyó? Job sabía de Dios solo de a oídas. Quiere decir que Job lógicamente no lo comprendía, no lo entendía, hasta que Dios se le reveló. Y por eso debemos de, como le decía yo en el estudio antepasado, le decía yo a usted que habría de conocer a Dios como Padre, porque marca la diferencia un cristiano a otro. O sea, se marca la diferencia de un cristiano a otro cuando se conoce a Dios como Padre. Porque a veces somos padres, pero no aplicamos el amor del Padre que Él nos aplica a nosotros hacia el pródigo. Como el hijo del pródigo, como el hermano del pródigo. Ese no conocía a su papá. En este caso, para aplicar una figura, no conocía a Dios como Padre. No conocía ese amor, conocía ese amor humano, pero no ese amor divino. Y yo creo firmemente que cuando conocemos a Dios como Padre, eso es extraordinario. Porque entonces
ya no tenemos un espíritu de juicio contra aquellos hermanos que son nuestros hermanos. Lo más tremendo es que Dios no cambia, y esto, escuche, ojalá entienda usted esto porque esto es muy fundamental. Dios no cambia como esencia en el sistema de gobierno. O sea, hay dos sistemas que se mueven en el universo hacia la tierra, que es el sistema de gobierno y el sistema de gracia. Dios, para no eliminarnos a nosotros dentro de su sistema de gobierno, nos da la bendición o nos regala el sistema de la gracia. Porque si Él aplicara el sistema de gobierno, ninguno de nosotros calificaría. En el sistema de gobierno están todas aquellas cosas determinantes de parte de Dios. Por ejemplo, está la ley. La ley es buena, la ley es espiritual. El que la cumpla, dice, vivirá por ella. Pero usted y yo no podemos cumplirla. Usted y yo jamás podríamos, hermano, ser justificados por la ley. Por lo tanto, usted ahí ya estaría perdido. Entonces, como Dios no puede violar las cosas de su gobierno, entonces aplicó el sistema de la gracia. ¿Sí me entiende? La aplicó para que nosotros ahora pudiéramos entrar ahí. Entonces deberíamos de entender muchas cosas con respecto al sistema de gobierno y al sistema de gracia. Por ejemplo, en el sistema de gracia, y eso es lo que no entendieron el mundo legalista en el mundo desde que vino el Señor. En el sistema de la gracia el Señor vino a levantar a la mujer, a darle su altura, porque la mujer la tenían en la ley, usted sabe cómo era. No podía ni siquiera levantar, hermano, la voz, mucho menos predicar, mucho menos pararse en un púlpito, mucho menos servirle a Dios. Entonces, en el sistema de la gracia el Señor dice, no hay judío, no hay griego, no hay mujer, no hay hombre, ¿verdad? Y de ahí se han tomado muchos para decir, ya no hay que sujetarse a su marido, ya no hay que sujetarse a nadie, ya olvídese, porque aquí dice de que, y en verdad lo dice, pero eso está para que la mujer funcione adecuadamente dentro del sistema de la gracia y Dios pueda usarla poderosamente. Pero en el sistema de gobierno sigue vigente Dios, cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer. Y las mujeres deben de sujetarse a sus propios maridos en todo, dice la Biblia. Claro, no estoy hablando de machismo, sino que estoy hablando del sistema original de Dios. Y hermano, nosotros como hombres debemos de tratar gentilmente con ciencia a la mujer. Esto es para que no vaya a ver una mala interpretación porque dice, no, eso es machismo. No, porque hay un orden establecido, hay un sistema de gracia, hay un sistema de gobierno. Y el sistema de gracia nos habilita para que seamos libres para la gloria y la honra del Señor. Y para que ahora la mujer pueda ser usada poderosamente. Por eso es que ahora el Señor dijo bien claro en Hechos 2:18, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Quiere decir, le voy a dar la altura, porque en realidad la mujer en Dios tiene altura. Desde el principio, desde que Dios creó la sabiduría, la mujer ha tenido, wow, esa maravilla. La mujer es tremenda, hermano, es sabia, inteligente. Por eso se le dice, la mujer sabia edifica su casa, la mala la destruye. ¿Por qué dirá eso? Porque la mujer es inteligente. Pero si la mujer no comprende el sistema de gobierno, hermano, el diablo la hace pedazos también. Entonces debemos de comprender esos principios muy maravillosos que le dan riqueza no solamente a la iglesia, sino también al hogar. Entonces Dios no cambia como esencia, o sea, en el sistema de gobierno. Lo que sí cambia a veces son sus juicios y promesas
en el sistema de la gracia. Por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos para entenderlo mucho mejor. Nínive tenía una profecía de Dios, ¿verdad que sí? En 40 días Nínive será destruida. ¿Así decía la palabra o no? Pero Dios no la destruyó. Hermano, la aplicación del sistema de gracia de Dios fue lo que más enojó a Jonás. Porque a Nínive se le aplicó el sistema de gracia. Jonás sabía que Dios podía cambiar si los ninivitas cambiaban. Dice, yo sé que si me paro, y que no predicó un gran mensaje, yo sé que si me paro y les digo que se arrepientan, se van a arrepentir estos impíos, y yo no quiero que se arrepientan. Yo quiero que les caiga juicio, decía Jonás. Sin embargo, hermano, él sabía que Dios es un Dios de misericordia. Y con aquel que cambia, también, hermano, Dios cambia. Sí, entonces Jonás ha de haber estado más enojado porque su profecía no se cumplió que otra cosa. Porque Jonás haber dicho, quiero que esta profecía se cumpla. Yo no sé por qué Jonás tenía tanto odio o tanto rencor contra Nínive, hermano. Claro, quizás detestaba el pecado, pero por alguna razón, muchos hemos dicho, quizás de ahí era la novia y la novia lo dejó. Y dijo, ahí que arrastre con toda esa descendencia. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué Dios cambió? Si Él ya había determinado. Porque ellos cambiaron, dice la Biblia. Por eso, hermano, hay una enseñanza espiritual que podemos aprender de lo que hizo el rey de Nínive. ¿Por qué? Porque primero, después lo busca en la Biblia usted, primero dice que se levantó de su trono. Esto quiere decir espiritualmente, levántate con un espíritu de decisión. ¿Por qué? Porque como el rey lo hizo, nosotros también podemos hacer. Él, hermano, él provocó un cambio, él hizo una decisión y decretó un cambio en su forma de proceder. Él dijo, se levantó, no, vamos a hacer un cambio acá. Porque en verdad es como que en ese momento le activaron la fe. Segundo, dice que se quitó sus vestidos. Esto nos habla de quitar nuestra autosuficiencia para permitir lo que Dios desea para nosotros. Dice que se quitó, hermano, sus vestidos. Número 3, dice que se vistió sobre cilicio y se sentó sobre cenizas. Esto quiere decir, se vistió de humildad total. Eso permitió que Dios se conmoviera. Porque si una cosa a Dios le conmueve es cuando las personas tienen estas actitudes. Y en cuarto lugar dice que gimió en ayuno. Esto quiere decir que hubo un arrepentimiento genuino que hizo que Dios cambiara el juicio. Hermano, Dios puede cambiar un juicio. Dios puede hacer en su gracia todas estas cosas. Recuerde, arrepentimiento significa cambio de mente. Por eso el que se arrepiente cambia y le cambia el juicio. Ahí está Nínive, le cambió el juicio, porque ya estaba decretado, hermano, que iba realmente a ser destruida. ¿Por qué le digo esto? Porque eso también le sucedió a Ezequías. Usted sabe que nosotros podemos estar determinados a morir en un tiempo. Bueno, la Biblia registra claramente que de 70 a 80 los más robustos. Es decir, está establecido que 70 a 80 la gente puede vivir. Si es fuerte, hasta los 80. Ahora, si ya pasa los 80, quiere decir que ya esta persona está viviendo extras. Desde los 70 en adelante, a partir de los 70, ya la persona
está lista para encontrarse con Dios. Quiere decir que si usted ha alcanzado los 70, usted está listo para encontrarse con el Señor. Pero si Dios le da más años, le va a dar más años por las actitudes que usted ha tenido con la obra del Señor o con Él. Lógicamente no las puede conocer uno todas las obras buenas que ha hecho la persona. Y quizás muchos que han pasado ya esta edad, que aquí tenemos gente que ha pasado esa edad, se preguntará: ¿por qué estoy todavía acá? Porque Dios te está remunerando de alguna manera lo que has hecho en la tierra, ya sea con una persona, con un conglomerado de personas, o, hermano querido, con lo que es de Él, con su obra. Entonces Dios dice: a este le voy a dar más años porque es de bendición para la iglesia, o porque es de bendición para esto. Entonces Dios a veces mantiene con vida a muchos ancianos dentro de las iglesias, porque son los que a veces oran y están más sumergidos con el Señor, para que uno como ministro sea bendecido. ¿Entiende lo que le trato de decir? Dios le permite a estas personas alcanzar esas etapas, y a veces sufren de grandes problemas físicos, de grandes, hermanos, achaques en los huesos, en la cabeza, en todos lados. Pero por alguna razón Dios los tiene ahí, porque la Biblia dice que ya tenían que haber partido. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Y esto le pasó al rey Ezequías. Y también le pasa, porque también hay una promesa y que Dios la respeta, y creo yo que hasta incluso a los hijos del mundo, porque todo es de Él, porque Él dice: honra a tu padre y a tu madre, y tus días serán alargados. Quiere decir, usted estaba determinado para morir en cierto día, pero como honró a papá, mire, hasta en eso, el honrar a papá y a mamá hace que la vida se prolongue. Entonces también eso podemos decir, que hay ancianos que han honrado, y yo estoy convencido que las personas antiguas, hermano querido, han sido más respetuosas con sus padres que los que hoy viven, o jóvenes que hoy viven en esta etapa, ¿o no? Seamos conscientes de eso. Pero ha sido también porque los padres no han tenido unas buenas disciplinas con sus hijos. En cambio nuestros padres, yo me encanta hablar con las personas mayores, hermanos, son personas pero excelentes, incluso hasta más derechas. Ellos vivían con su palabra. Yo decía: mi palabra es un documento. Si yo le doy mi palabra, la vamos a cumplir. Hoy usted no le puede decir a alguien: dame tu palabra, porque al otro lado lo friega, hermano. ¿Sí me entiende lo que le trato de decir? Entonces quiere decir que Dios, hermano, en su gracia, te permite incluso hasta que vivas más tiempo. Fíjese qué glorioso es eso, hermano. Quiere decir que muchos de nosotros nos van a estirar los años. Entonces, a Ezequías, mire lo que le sucedió. Vamos a ir ahí, en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Voy a ir rápido, le voy a leer rápido del 1 al 6. Y en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, ¿oyó? Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor. ¡Wow! Pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo, oiga, de cómo yo he andado delante de ti en verdad. Y escuche esto, es muy importante: y con corazón íntegro. Porque una de las cosas que usted debe de cuidar es el corazón, y debe tener integridad de corazón. De corazón íntegro, y hecho lo bueno ante tus ojos. Tenía buenas obras. Y Ezequías lloró amargamente. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice el Señor Dios de tu padre David, he escuchado tu oración. Mire, Dios escucha las oraciones.
y he visto tus lágrimas. Las mira el Señor, mire. He aquí te sanaré, y al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré 15 años a tu vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. ¿Oyó? Si usted nota, primero Isaías había dicho: ordena tu casa, Ezequías, porque ciertamente morirás. Lo más impresionante es que dice que Dios cambió, pero porque Ezequías cambió su oración, cambió su forma. Ahí sí que lo buscó con el alma y con el corazón, hermano. Y a veces Dios tiene que llevar a la gente a hospitales para que de esa manera ahí puedan reaccionar y arrepentirse. Hasta en eso Dios tiene misericordia. ¿Usted sabe eso? Usted sabe que el ministerio de la agonía es un ministerio donde Dios salva más. En el último minuto Dios salva una cantidad de gente, hermano. Sí, pero téngalo por seguro, como el ladrón de la cruz en el último minuto. Entonces, todo esto quiere decir que a veces no miramos cambios en nuestra vida porque nosotros no cambiamos. Seguimos con nuestros mismos pensamientos. Por eso muchos no miran los cambios en su hermano, en la familia y en la iglesia, porque ellos no han cambiado. No cambian su perspectiva de mirar. Cambie su perspectiva de mirar. Si usted mirara diferente en todos los ámbitos, podemos ver en su oficina, en su casa, se lo aseguro que si empieza a ver usted cosas diferentes y empieza a proclamar con su boca que cambios se van a producir dentro de su casa o dentro de la iglesia o dentro del lugar donde se mueve, téngalo por seguro que se van a producir. Se van a producir. Y Dios, hermano, lo hace cuando oramos con fe. Mire, el punto no se trata de cambiar a las personas. Cambie usted y verá cómo cambian las personas. Téngalo por seguro. Si cambia usted, va a ver cómo cambian las personas. Lo tremendo y el ejemplo es Jacob. Jacob y Esaú. Mire, en esta historia, que quiero terminar con ella, usted va a ver que Esaú venía a matar a Jacob, porque Jacob era tramposo, hermano. Lo que no sabía Esaú es que Jacob había cambiado. Pero Esaú dijo: no, lo voy a matar, este tramposo. Pero él no sabía que Jacob en Betel Dios lo había tratado. En Betel Jacob había tenido el encuentro con Dios y no había salido igual, hasta caminó diferente. La Biblia dice que hasta con bastón salió, hasta el modo de caminar le cambió, hermano. Claro, Esaú no sabía. Pero Esaú venía, hermano, enojadísimo a matarlo. Lo tremendo es que se encontró con 3 regalos. Claro, o quizás el primer regalo que le mandó Jacob a Esaú, yo me imagino que no lo creyó mucho. No, este es un sinvergüenza, ya me quiere manipular. Y después le mandó el segundo regalo. Ya en el segundo regalo Esaú ya se conmovió un poco. Y ya como que creyó, pero todavía, hermano. Entonces, como vio Jacob que aquel lo había cambiado, le mandó el tercero. Y en el tercero, hermano, ya Esaú había cambiado también. ¿Por qué? Porque Jacob había sido tratado en Betel y ahí había sido cambiado. Y lo tremendo es que cuando Jacob cambió, ¿verdad? Y estos regalos que le mandó a Esaú hicieron que Esaú fuera tocado, también cambió. Y me impacta porque Esaú odiaba a Jacob en gran manera, pero la Biblia dice en este relato, en el capítulo 33 de Génesis, y me impacta porque cuando va al encuentro dice: entonces Esaú corrió a su encuentro
y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron. ¿Oyó? ¿Oyó eso? Qué maravilloso el cambio y el verdadero perdón que podemos ver aquí liberó la vida de estos hombres. Mire, si muchos conocieran qué es el perdón de Dios, fueran libres del espíritu de juicio, como en este caso. Fueran libres, si conociéramos el perdón de Dios hacia las personas, ya no juzgaríamos. Porque cada uno de nosotros tiene un coloquio con Dios que nadie conoce, sino solo la persona, ¿o no? A usted no lo puede conocer ni siquiera su marido o su mujer, porque para conocer a su marido usted se muere y todavía ni lo conoce, o a la mujer. Pero Dios sí lo conoce a uno. Entonces, si usted tiene un encuentro con Dios a ese nivel, ay, hermano, Dios lo conoce mejor a uno que nadie. Pero si pudiéramos nosotros conocer el perdón de Dios hacia las personas, se lo aseguro que no juzgaríamos a nadie. Por eso, hermano, el llamado es: no trate de cambiar a los demás, mejor cambie usted. Ahora, ¿sabe qué es lo más triste? Yo termino con esto. Es que muchos dicen que ellos no tienen nada de qué arrepentirse. Y eso es triste. Ellos nunca se equivocan. Son sobrantes, son hipócritas. Por eso nunca están satisfechos. ¿Ha visto esa gente que nunca está satisfecha? Entonces nosotros debemos de comprender de que debemos de provocar cambios personales y ver nuestra vida para que de esa manera Dios se pueda glorificar. Lo bueno es que este día Dios quiere que nos reconozcamos a nosotros mismos. Por eso hoy es un buen momento. Yo quiero orar para que nos dejemos ministrar por Dios. No importa quién sea usted, no importa quién sea usted también que esté mirando por YouTube. Es un tiempo de cambio. ¿Por qué le digo esto? Porque todos necesitamos cambiar algo cada día. Algo necesitamos que Dios haga en nuestro ser. Y por eso yo quiero orar en este momento. Por los que están viéndonos, primeramente quiero que cierre sus ojos usted que está acá y me ayude a orar, a interceder. Por los que están ahí al otro lado. Usted que está ahí viéndome en este momento, quizás usted nunca ha recibido a Cristo como su único y personal Salvador. Pero este es un buen momento para hacerlo. Si usted quisiera arrepentirse delante de Dios genuinamente, téngalo por seguro que las cosas le van a cambiar. Como hemos leído, Dios cambia con los cambiados. Y arrepentimiento es cambio de mente, cambio de parecer. ¿Y cómo se hace eso? Diciendo nada más: Señor Jesús, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Te recibo como mi único y personal Salvador. Quiero que entres a mi corazón porque quiero ser una nueva criatura. En el nombre de Jesús te recibo. Amén. Eso es todo. Y de hoy en adelante Dios va a empezar a trabajar, a manifestarse y va a empezar en un cambio en la vida. Así como lo hizo con nosotros, de seguro lo hará con usted también. Si quieres reconciliarte, reconcíliate. Vuelve al camino y Dios va a cambiar el juicio. Dios cambia con los cambiados. Y si estás enfermo y crees por la fe, ahora también en el nombre de Jesús, recibe ahí donde estás. No importa el dolor, lo que tengas, por la fe hecho está. Recíbelo en el nombre de Jesús. Padre, vamos a orar. Mira, Señor, venimos orando por cada uno de aquellos que nos está viendo, aquellos que están recibiendo a Cristo, los que lo van a recibir, Señor. Perdona sus pecados, borra sus rebeliones, entra a sus corazones y a los nuevos. Que en el nombre de Jesús, a partir de hoy puedan experimentar lo que significa vivir para ti, Señor. Te pido que en el nombre de Cristo Jesús trates con cada uno de aquellos que están ahí, aquellos que están caídos, en el nombre de Jesús, que se levanten para la gloria de tu nombre, Señor. Y aquellos que están sanados puedan ser sanados por el poder de tu sangre, en el nombre
nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.